Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes de la carrera de enfermería? Para redondear acerca del tema de qué es la obstetricia, vamos a recordar que lo que ya hemos investigado en las citas bibliográficas ha sido varios conceptos y definiciones, y vamos a conceptualizar qué se entiende en la obstetricia moderna sobre los cambios que ha sufrido para llegar a una atención más óptima. Y comenzaremos diciendo que obstetricia, según la definición clásica, es la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Es decir, un estudio de la mujer en el fenómeno reproductivo, y dejando la ginecología como el estudio integral de la mujer, de todas sus enfermedades, desde la infancia hasta la vejez, y siendo la obstetricia un enfoque específico sobre el fenómeno de la reproducción de la especie durante el embarazo, parto y puerperio. Pero sabemos que una preocupación muy importante que tenemos en la medicina moderna, contemporánea, es que si es un fenómeno fisiológico, tanto el embarazarse como el parir y la recuperación posterior, que es la lactancia y el puerperio fisiológico, no es lógico que una mujer pueda quedar enferma con daño permanente o temporal a consecuencia de estar embarazada o del parto o de la recuperación del puerperio, y mucho menos es deseable que una mujer pueda morir a consecuencia de estar embarazada o durante las maniobras de atención del parto o complicaciones del puerperio. Entonces, esto lo hemos definido como un embarazo de alto riesgo, donde existe la posibilidad donde madre y el feto o el recién nacido pueden tener daño temporal o permanente y quedar enfermos, o en el peor de los casos la muerte de la madre y el hijo. Entonces, si la preocupación como estudio es durante el embarazo, el parto y el puerperio, sabemos que hay factores que incluso están mucho antes de que una mujer esté embarazada y que la pueden someter a un futuro embarazo con riesgo, en el cual pueda ser un embarazo y tener una posibilidad de enfermar o de morir, tanto ella o el bebé o ambos. Entonces, reconocemos que la obstetricia moderna reconoce de hecho que la etapa pre-embarazo es muy importante. Es decir, por ejemplo, si una mujer tiene factores que pueden ser modificables y otros no modificables, se deben de identificar mucho antes de que la mujer esté en el embarazo. Entonces, una pareja de hombre y mujer que han decidido tener un hijo, o dos personas que han decidido tener un hijo, independientemente en el género, pues tienen que hacerse un análisis previo para identificar posibles riesgos que puedan estar ya en esas personas. Y son riesgos genéticos, pueden ser riesgos ya patológicos de enfermedades o incluso la misma edad. Sabemos que esto es un factor de riesgo. Y hago un paréntesis y les comento que para la obstetricia es muy importante identificar que las mujeres deben estar en un rango de edad entre los 18 y los 35 años de edad como la mejor edad óptima para desarrollar el embarazo, parto y puerperio, con la menor posibilidad de que la edad sea un factor de riesgo para el embarazo, el parto, el puerperio, y con riesgos para ella y para su futuro hijo. Entonces, esto nos ofrece que tenemos que identificar bien una etapa preconcepcional, la etapa concepcional, el embarazo, la calidad de la atención de la resolución del mismo, que es el parto o la cesárea, y finalmente los cuidados de un puerperio fisiológico, 40 días, 6 semanas, donde la mujer tendrá que recuperar nuevamente las condiciones fisiológicas previas al estado del embarazo. Bien, entonces la reflexión para el día de hoy es que identifiquemos nosotros en nuestro papel de médicos y enfermeras, quienes estamos a cargo de la mayor parte de las mujeres en el país, en México, en su calidad de atención, tanto preconcepcional como prenatal, de atención de parto y postnatal. Entonces, fíjense muy bien,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque esta atención médica y de enfermería es muy importante. Más del 60% de las mujeres en México reciben una atención por parte de enfermeras que se dedican a la atención materno-infantil. Es decir, que entonces no es una labor 100% médica, sino es una atención de proceso de enfermería, en los cuales hay la preocupación de las escuelas formadores de enfermeros y enfermeras en México, en las cuales reciban una muy buena capacitación acerca de lo que es la atención preconcepcional y prenatal. Y en algunos casos especiales, en algunas comunidades, se da el adiestramiento para que las enfermeras y enfermeros también sepan resolver los partos fisiológicos y el cuidado del puerperio fisiológico cuando no existe la posibilidad de que exista un médico que lleve a cabo estas acciones. Entonces sí es importante que médicos y enfermeras estemos capacitados, sensibilizados y con mucha empatía para desarrollar todas nuestras acciones en este proceso de la atención preconcepcional, prenatal, del parto y postnatal de puerperio. Y sabemos que existe un curso que se llama para sensibilizar a médicos y enfermeras sobre la atención obstétrica amigable, en la cual con mucha empatía se cuidan todos los aspectos psicológicos, sociales, culturales, éticos y religiosos en torno a la atención de estas pacientes en obstetricia. Entonces, si se dan cuenta, el antiguo definición de decir que obstetricia estudia el embarazo, parto y puerperio, pues obviamente que esto nos deja muy cortos, porque la atención comienza desde 3 a 6 meses previos a que inicie el embarazo, que es la etapa preconcepcional. Y ahorita voy a explicar exactamente qué acciones son las que están encaminadas en esta preconcepcional. Y una vez que la persona, la mujer, percibe estar embarazada, que tiene la sospecha de embarazo, acudirá con un médico, con una enfermera para hacer el diagnóstico de certeza de embarazo y comenzar entonces la siguiente acción, que va a ser la atención prenatal. Y esta atención prenatal ya lo hemos revisado de la norma oficial mexicana 007, que nos habla de las acciones mínimas necesarias que le debemos de brindar a una paciente cuando ya se hace diagnóstico de embarazo, para acompañarla en todo su proceso prenatal, la resolución del parto o cesárea y finalmente lo que va a ser su recuperación en el puerperio fisiológico, y cuáles son las atenciones mínimas necesarias para garantizar que este recién nacido también reciba la atención mínima que le permita no morir y no enfermar durante sus primeros 28 días de vida, los cuales son los más importantes para evitar la mortalidad neonatal. Entonces esto es lo que vamos a ahorita a reflexionar y que han sido parte de las lecturas que ustedes ya han realizado. Bien, en la etapa preconcepcional, es decir, antes del embarazo, quienes deciden ser padres y madres tienen que tener la preocupación de tener en cuenta que un embarazo tiene que tener mínimo 3 requisitos. Uno es que el embarazo sea planeado. No se vale que nada más porque pegó y llegó. Segundo, una vez que sea planeado, es que obviamente papá y mamá o padres y madres han decidido aceptar ese embarazo con toda la carga de responsabilidades que conlleva ser la paternidad y la maternidad. Y tercero, es el compromiso de una vez que se ha planeado, se ha deseado, se acepte el hijo o la hija para darle todos los cuidados hasta que éste tenga la posibilidad de ser un adulto que a su vez ya termina la crianza por parte de sus padres. Bueno, entonces se requieren mínimo 3 meses cuando nos consultan hombres y mujeres que deciden ser padre y madre, para que nosotros hagamos un estudio especialmente sobre el pedigrí genético, en la cual se ve si existen posibilidades tanto en el árbol genealógico materno como paterno que puedan heredar en el futuro hijo enfermedades hereditarias,
tanto genéticas estructurales como genéticas de tipo funcional, como son algunas malformaciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, neurológicas o déficits del metabolismo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una historia clínica, un estudio concienzudo sobre los factores que puedan tener padre y madre en su árbol genealógico de enfermedades genéticas. Una vez que se ha descartado esto, papá y mamá necesitan recibir ácido fólico a razón de 2 miligramos diarios durante 3 meses antes de iniciar el embarazo. ¿Por qué? Porque esto nos va a disminuir la posibilidad de tener algunas malformaciones de tipo de efectos neurológicos y de efectos cardiovasculares, que son las dos enfermedades más frecuentes, y que se ha demostrado que con la toma de ácido fólico durante los 3 meses a la dosis ya indicada, los padres y las madres tienen menos posibilidad de heredar hijos con malformaciones tanto a nivel del sistema nervioso como de cardiovascular. Bien, entonces una cosa también interesante es preparar la futura incubadora donde se va a llevar a cabo el embarazo, que es el útero. Entonces, el útero y los ovarios necesitan no tener estimulación de ninguna hormona. Entonces, una mujer que está planeando un embarazo, entonces en su útero no tiene que tener de hormonas. Y si estaba la mujer tomando anticonceptivos con base de hormonas o algún tratamiento hormonal, obviamente que lo va a suspender, y el único método anticonceptivo que va a usar durante esos 3 meses en los cuales se va a estar tomando el ácido fólico y además se va a preparar el endometrio de ese útero, entonces será con medio de preservativos, tanto masculino o femenino, el que la pareja decida, para que entonces ese endometrio esté sano. Si existe la posibilidad de que la mujer haya utilizado un dispositivo, se retira y se esperarán 3 meses para que se desinflame el endometrio y esté en buenas condiciones de alojar un futuro embarazo. Entonces, ya que tenemos que la paciente no recibe hormonas durante los 3 meses, ha tomado ácido fólico, se ha estudiado si no existen enfermedades genéticas, y también se buscan intencionadamente enfermedades tanto en el padre o la madre que puedan ser complicando el embarazo o transmisibles para el hijo. Es decir, si papá o mamá consumen drogas, alcohol, toman algunos medicamentos, están enfermos especialmente de diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico o alguna cardiopatía, bueno, eso se tiene que identificar antes de que esta pareja entre a un embarazo. Y ya esos 3 meses son muy útiles. Y si se llega a ustedes a preguntar, bueno, ¿y si se detecta alguna enfermedad, qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es que si una mujer es obesa, pues tiene que bajar de peso. Si la paciente quiere entrar en buenas condiciones en la asesoría para un buen embarazo, tenemos que pedirle que al menos de 6 a 12 meses previos al embarazo mantenga su peso ideal. Eso será lo mejor, lo óptimo. Después ya veremos en el estudio metabólico cómo se calcula el peso ideal de las mujeres. Y si la mujer es hipertensa, es requisito que al menos no tenga crisis hipertensiva en el año anterior y que esté tomando sus medicamentos y se mantengan cifras normotensas estables al menos durante los 6 a 12 meses previos a que se va a iniciar el embarazo. Si la paciente es diabética, entonces se requiere que tenga un control metabólico mínimo de 6 a 12 meses también, en los cuales no se tengan descontrol metabólico. Entonces, ¿y por qué hablo específicamente de obesidad, hipertensión y diabetes? Porque son las 3 enfermedades que más van a complicar el embarazo y que estas no son muy compatibles para llamar a un embarazo sano en presencia de la madre que es diabética, hipertensa o es obesa. Entonces, pues sabemos que entonces de 6 a 12 meses previos tendremos que tener un buen control de peso, de glucemias y de cifras tensionales, para que entonces a la mujer se le diga que ya puede iniciar un embarazo en menores riesgos posibles. Y dije
menores riesgos, nunca se va a decir sin riesgos, porque siempre pues habrá la posibilidad de riesgo, bajos o altos. Entonces, ya una vez que la paciente ha recibido asesoría sobre su estado metabólico, nutricional, de ejercicio, de ingesta de hipoglucemiantes si los está tomando, sus medicamentos antihipertensivos, entonces, bueno, la vamos a dar un acompañamiento, tanto médicos o enfermeros o enfermeras, para que esta paciente sea vigilada. Y cuando ya tenemos un endometrio limpio, que no tiene influencia de hormonas, que ya no está en la presencia de un dispositivo intrauterino y que la paciente ya ha tomado junto con su pareja ácido fólico durante los 3 meses previos, entonces sí ya se puede suspender el método anticonceptivo del preservativo con don masculino o femenino, y con eso entonces ya esperamos a que la paciente logre su embarazo, y una vez que se suspende su menstruación y presenta síntomas tempranos de embarazo, haremos entonces la confirmación de lo que es la certeza de embarazo, que ya será tema posterior. ¿Qué hacemos cuando se identifica en la historia clínica que hay antecedentes de papá o mamá con malformaciones congénitas que tienen hacer la posibilidad de heredarla a un futuro hijo, o cuando existen familiares cercanos, especialmente padres, hermanos u otros hijos previos, con malformaciones tanto metabólicas como morfoestructurales y que puedan ser heredadas a este siguiente hijo? Pues entonces vamos a indicar a la pareja que el estudio se va a extender a orientarse a enviarse a un tercer nivel con un genetista. Un genetista clínico va a requerir, aparte de los 3 meses del diagnóstico preconcepcional, aparte hacer un diagnóstico ahora que se llama diagnóstico genético, donde este genetista va a tomar tejidos, sangre, células de papá y mamá para estudiarlas y ver si existe algún bandeo cromosómico, alguna posibilidad genética que pueda heredarse en el futuro hijo. Si se dan cuenta, fíjense bien cómo estamos haciendo una medicina bastante preventiva y no esperar a tener el embarazo ya con las complicaciones, sino antes de las complicaciones, mucho antes del embarazo, identificar factores de riesgo de enfermedades en el papá y mamá, o las posibilidades de genéticas que puedan ser heredadas a un futuro hijo. ¿Y qué nos va a decir el genetista? Pues el genetista nos va a indicar qué posibilidad en porcentaje tiene el futuro hijo de heredar de sus padres alguna enfermedad. No va a decir el genetista tengan o no tengan embarazo, solamente les va a orientar a que papá y mamá decidan juntos si pueden iniciar o no un embarazo con los riesgos que el genetista va a identificar. Si deciden no tener un hijo, bueno, entonces ya se pensará en un método anticonceptivo definitivo para que entonces esta pareja pues obviamente no tenga hijos con la posibilidad de tener malformaciones graves. Cuando la pareja decide afrontar posibilidades de riesgos y tener entre embarazo sano o embarazos con posibles genopatías, bueno, es una decisión que van a tomar papá y mamá, y nosotros los vamos a acompañar en la decisión que ellos decidan sobre sí o no. Y se preguntaban por qué el video anterior les puse sobre las bases bioéticas de la atención médica. Precisamente porque nosotros, los médicos y las enfermeras y enfermeros, lo que estamos haciendo en nuestra actuación es orientar, informar y respetar las decisiones de un paciente de someterse a diagnósticos y a tratamientos por la información que nosotros les damos, y si ellos aceptan o rechazan todos esos procedimientos. Por eso es la intención de que conozcan cuál es la actuación de la bioética en la toma de decisiones que hacemos médicos, enfermeras y los mismos pacientes. Bien, entonces, a grandes rasgos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la atención preconcepcional. Acuérdense, voy a recapitular. Atención preconcepcional son todas las acciones que hacemos para identificar parejas que tienen alto o bajo riesgo de tener complicaciones en el futuro embarazo, y que son 3 a 6 meses dependiendo de si identificamos factores genéticos o no. Si
identificamos que la pareja es de bajo riesgo y no tiene factores genéticos posibles, entonces son 3 meses donde la pareja va a recibir, hombre y mujer, ácido fólico, 2 miligramos diarios vía oral, donde la mujer no tiene que recibir ningún tratamiento hormonal y si usa dispositivos se tiene que retirar, donde esta pareja se van a cuidar de no embarazarse en estos 3 meses en la espera de obtener el beneficio del ácido fólico y de un endometrio no inflamado. Entonces se están cuidando en una forma muy responsable con el único método anticonceptivo que es el preservativo masculino o femenino. Si identificamos nosotros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, entonces hay que pedirle a la pareja que se sometan a dieta, ejercicio, tratamiento farmacológico para el control metabólico o antihipertensivo, para que durante de 6 a 12 meses permanezcan en su peso ideal, con cifras tensionales normotensas y que el estado glucémico sea lo más estable y normal posible. Si esto se logra, entonces ya le podemos orientar, no permitir, sino orientar a la pareja que entonces ya podrá iniciar su embarazo. Si existe la posibilidad de factores genéticos, entonces tendremos que enviarlo con un genetista y el genetista, mientras la pareja se sigue cuidando de no embarazarse con condón, él tomará células tanto de papá y mamá, que pueden ser de sangre o de algún otro tejido, y las estudiará y les dará qué posibilidad tienen ellos como pareja de heredar a un futuro hijo alguna enfermedad estructural o metabólica. Bien, y junto con esto se hacen estudios de sangre, orina, un estado general, se identifican que no tengan anemia y que esté todo en las mejores condiciones posibles, y esto es parte de la historia clínica. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento dejo aquí ya esta corolario y continuaremos posteriormente cómo se hace el diagnóstico de embarazo y cómo llevamos las acciones del control prenatal. Y luego después identificaremos cuándo inicia el trabajo de parto, cómo se hace el diagnóstico de trabajo de parto y cómo se hace la vigilancia y cómo se resuelve un embarazo en forma fisiológica, y posteriormente hablaremos de lo que es el puerperio fisiológico, cuando no hay complicaciones y la serie de cuidados que tendremos que tomar en estas parejas en la recuperación postnatal.